Las ruinas que hay a lo largo de todo el valle nos muestran de que estas antiguas bodegas tenían diferentes salas. ¿Cómo eran estas antiguas bodegas por dentro, profesor? Los propietarios no eran dueños pues, de 1 hectárea, de 3 hectáreas. Eran dueños de 20, 30, 40 hectáreas. Por ejemplo, uno de los dueños de esta casa de Yaguay, don Agustín Hurtado de Zapata y Mendoza, siempre Lipa y Singuir, era dueño desde el fondo, al pie del cerro, hasta casi Ocoya, todo este lado. Entonces pues no era 4 cosas. Ahora, esa extensión estaba dividida lo que se llamaba en tablones, que a la fecha se conservan, donde tú ves que el terreno está partido por muros de piedra, bien rectangulares, bonitos, tablones. Y en cada tablón venía el sembrío de viña. Una hacienda tendría pues, unos 5, 6, 7, 8, 10 tablones. Y cuando venía el mes de marzo, que era en este tiempo, comenzaban a venir en cantidad personas del altiplano, principalmente de Puno. Venían por 10, 15 días. ¿Por qué venían esa cantidad? No venía 1 o 2, venían decenas. Porque en marzo comenzaba la vendimia y necesitaban mano de obra. ¿De qué se ocupaban? De ir cepa por cepa cortando, porque no se jalaba el gajo, como se dice al racimo, sino que tenía que ser cortado y con mucho cuidado colocarlo a un lado. Entonces ahí entraban cantidad de jornaleros, tanto del Ande como los jornaleros de Moquegua. Marzo para ellos era un mes de abundancia porque les pagaban. Entonces esa era otra situación. Al costado de los tablones había ya la parte, lo que decían las oficinas. Había un lugar donde se echaba toda la uva que se recogía de los tablones, que le decían cosechera. Ahí se llevaba la uva en capachos, que eran unos cerones pero forrados en cuero. Se echaba allí a una cuba, que era donde se pisaba. Y debajo de esa cuba había otra, que era la que recibía el mosto, y luego pasaba a otra cuba, era donde fermentaba. Y al lado de esas habían infinidad de toneles, que era donde ya el vino reposaba hasta el día de su venta. Y al costado de eso habían las cuarterolas, que era con el cual se vendía el vino hacia afuera. Es decir, había toda una sucesión de instalaciones. Aparte que la mayoría de fincas tenían falcas. La falca es para hervir el mosto y producir el pisco. Es decir, era todo un complejo industrial que tenía cada hacienda de Moquegua. Ahora las ves no tienen prácticamente nada. Profesor, ¿quiénes eran los caciques y qué representaban en esta zona de Moquegua? Caciques era el jefe de una circunscripción territorial desde la época inca. Ellos, cuando llegaron los españoles, no perdieron su estatus de jefes, pero ellos se llevaban muy bien con los españoles. Los españoles les permitieron tener sus privilegios, sus títulos, y estos caciques adoptaron ciertas costumbres españolas para su beneficio. Por ejemplo, estos caciques que hemos mencionado no solamente desarrollaron el cultivo de la vid, sino del trigo. Y vendían trigo desde los molinos de Tumilá, que vendían trigo a la zona del altiplano. Profesor, en Moquegua también se caracteriza su arquitectura. ¿Esta arquitectura se vio influenciada por el gran momento que se vivía de la agroindustria? El hecho de que se hayan construido las casonas.
Las casas o cuartos, como le decían, son aquellas casas más pequeñas que solamente son angostitas. Hay muchas que solamente son de un mojinete, son estrechas. Esos eran cuartos para la gente popular. Pero la clase acomodada se construyó para sí lo que ahora nosotros le decimos casonas. Quedan pocas en Moquegua y las hicieron a la usanza romana. Es decir, gran portón, una entrada, un zaguán, un primer patio, 2, 3, 4, 5 habitaciones que se abren a ese patio, un pasadizo, un segundo patio, y ahí entra toda la parte doméstica de la casa, el comedor, la cocina, los servicios higiénicos, todo eso ahí. Y eso te abarca una casa enorme. Y para hacer una casa de ese tipo, donde hasta cada piedra de calicanto que decían que usaban para las fachadas era cara, entonces cualquiera no se podía construir una casa de ese tipo. Y anteriormente, antes del terremoto del 2001 y aún antes, habían bastantes casas de ese tipo, enormes, que comparadas con los departamentos actuales, ahí entran por lo menos unos 5 departamentos actuales, y nosotros estamos felices con un departamento. Pero para el estatus social de ellos, tenía que ser una casona que tenga esas características. Entonces hasta la arquitectura de Moquegua, de la clase de élite, fue influenciada por la renta que daba él, la producción de vino y aguardiente. Era el oro de esos tiempos. Señor Casanova, es así tan interesante todo lo que usted nos cuenta. Sabemos de que durante toda esta historia hubieron diferentes episodios que jugaron en contra de la vitivinicultura de Moquegua. ¿Cuál de todos estos fue la que le dio fin a esta época de gran bonanza? Tienes razón. El primer desastre que tuvo la industria vitivinícola de Moquegua fue el cataclismo del 13 de agosto de 1868. Todo Moquegua y todas sus bodegas del valle terminaron en el suelo. Algunos dicen que fue un movimiento sísmico, fue más de un minuto. Un minuto temblando, todo debió ser terrible. Otros le ponen, no se sabe si es cierto o no, hasta 4 minutos. Lo que tú te demoras en rezar una salve. La ciudad terminó en ruinas, que era más fácil construir una ciudad nueva que reconstruir la antigua. Incluso se trató de traer la ciudad al Alto de la Villa. Lo que es el aeropuerto actual, la zona de las Madres Carmelitas y el Cefán, esos fueron terrenos expropiados para construir la nueva Moquegua. Por razones no la construyeron. ¿Qué sucedió en el valle? Se cayeron los techos, los muros sobre las tinajas. Aplastaron prácticamente toda la producción que había guardada en esas tinajas. Hay que ver si uno aprecia una tinaja, cuántos litros entrará en cada una de ellas. Todo eso se rompió, se perdió, pero menos mal hubo una reacción del gobierno de traer toneles de madera. Me parece que es madera de cedro o de roble, no sé exactamente, pero era una madera dura. Y reemplazaron las tinajas de barro cocido por los toneles que hemos conocido en muchos lugares. En la época de la guerra con Chile, los chilenos tenían una industria de vinos allá, y parece que su política fue destruir al rival. Cuando Moquegua fue ocupada en un mes de marzo, como ahora, el 22, que fue la batalla de Los Ángeles, después que ganaron allí, empezaron la tarea de romper cuánta bodega, cuánta cosa se encontraron acá. Moquegua se recuperó de ese desastre de la guerra con Chile, volvió a levantarse. Pero a principios del siglo XX le vino el golpe que prácticamente lo abatió todo. Es un insecto pequeño que es de origen de Estados Unidos, que se llama la filoxera. Es un insecto que ataca no la uva, no las hojas, ataca la raíz. Es un parásito que se incuba, vive en las raíces de la vid y poco a poco la va secando.
La villa no produce hasta que finalmente se seca. Esa infección de filoxera la detectaron en el valle, al fondo, en lo que se llama ahora La Soledad, al final del valle. Y un técnico francés que lo trajeron para analizar ese problema, ¿por qué la uva ya no produce? Hizo su revisión, era especialista en vinos, y dijo, acá hay filoxera. No quisieron hacer nada para controlarla, y la filoxera se extendió desde la Rinconada hasta la última vid que había por la zona de Estuquiña acá, o Samegua al otro lado. La secó y la desapareció. Ahí sí la industria del vino y del pisco moquegüano se fue totalmente al suelo. Y ha estado años sin poderse recuperar. Te felicito a ti y a todo el equipo, porque los jóvenes no es que no quieran, sino que no saben, no se les enseña. La educación actual ha borrado la historia local, muy parte de la historia peruana de la currícula escolar. Anteriormente los profesores nos hablaban esto y así, nos hablaban de Moquegua. ¿Decía eso en el programa? No, ellos lo decían de voluntad. Entonces hay que enseñarles. Los chicos, si tú les enseñas, les dices, se quedan boquiabiertos. ¿Así era? Y así les nace el cariño por su tierra. Pero ahorita no son indiferentes porque no conocen y nadie les enseña. Por eso felicito este programa, porque va a ayudar a que la juventud descubra lo que tiene su tierra. Amigos, hemos acabado nuestra visita aquí en Yaguay. Ha llegado el momento de dirigirnos hasta la zona del fin del valle. Ahí vamos a visitar uno de los orgullos y joyas de Moquegua, las viñas de Biondi. Nos encontramos allá. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con su lazo de arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel lo acaricia y la cúpula se ríe. Amigos, seguimos con la vendimia 2021. Estamos en el Valle de Moquegua, pero no estoy solo, estoy acompañado del ingeniero César Biondi. Él es dueño de la bodega Biondi. ¿Qué tal, señor César? ¿Cómo está? Bienvenido a la vendimia 2021. Muchas gracias por su visita. Coméntenos. Estamos para atender. Bueno, aquí estamos en una zona del valle que es la parte más baja, que le llamamos todo el sector Rinconada. Y ya dentro de la Rinconada nosotros tenemos varias propiedades. En este momento nos encontramos en el sector del predio Taquila. El predio Taquila. Entonces esta bodega, donde estamos ahora, de la época de la colonia, se conoce como la bodega Taquila. La bodega Taquila. ¿Podemos pasar a conocerla? Claro, vamos a ir caminando. Bueno, aquí como ven, vamos a encontrar tinajas, las tinajas típicas, tinajas moqueguanas. Acá por ejemplo ven una, dice, y tiene una inscripción, Nuestra Señora de Torata, año de 1747. Mire, hay años de 1700. 1747. Entonces, como ven, hay variedad, hay diferentes años y gran cantidad de tinajas, que todavía hay algunas muy bien conservadas, otras un poco deterioradas por el tiempo, pero que se pueden poner en valor muy bien. Es algo que podemos resaltar. Hemos llegado a varias ruinas de bodegas que encontramos en el valle, pero esta es una de las más conservadas que podemos encontrar. ¿Ya? Coméntenos, ¿este es el único espacio que podemos encontrar en Taquila? No, bueno, aquí en Taquila podemos ver esta sala, ¿no? De tinajas. Después vamos a pasar a otra que está en este sector. Vamos, por favor. Nosotros tenemos, antes de esta zona de Taquila, tenemos una zona que se llama Chincha. En Chincha hay una bodega muy grande también, que también lamentablemente con el terremoto del 2001 se vino casi abajo todo, pero todavía conserva
¿no? Lo que era originalmente y se puede recuperar. La bodega de Chincha, que Chincha, está a se punto de llama. llegar acá a Taquilo. Antes de llegar a Taquilo. Y aparte de estas dos Luego de bodegas, eso tenemos en la zona más baja otra bodega que se llama Los Espejos. la zona de los espejos. Y también tenemos una zona de bodega antigua, tinajas enterradas, y además tenemos dos hornos, uno un poco deteriorado y otro que está en unas buenas condiciones. Esos hornos eran donde justamente se fabricaban Estas vasijas. estas vasijas que se llaman las tinajas de acá en Moquegua. Wow, mire esta tremenda reliquia que aún Claro. se tiene aquí en el Valle de Moquegua. Exacto. Muchísimas gracias, ingeniero, por habernos recibido. Muchas gracias a ustedes. Que pase una feliz vendimia 2021. A ustedes, muchas gracias. Desde niño soñaba con tu grandeza y descubrí una historia plena de nobleza. Tu hermoso valle, tu sol radiante, aquella magia cuando cae el atardecer. Tus mojinetes, los tinajones, testigos mudos de invasión y lealtad. Mi tierra tiene su encanto y tiene tradición. Perla del sur, tesoro sin igual, villas con propia identidad. Cielo azul, bajo ese lecho donde yo crecí, ese balcón por donde yo corrí, sobre el adobe perduró. Ay, tu hermoso valle, tu sol radiante, aquella magia cuando cae el atardecer. Tus mojinetes, los tinajones, testigos mudos de invasión y lealtad. Mi tierra tiene su encanto y tiene tradición. Perla del sur, tesoro sin igual, villas con propia identidad. Cielo azul, bajo ese lecho donde yo crecí,